Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Buenos días, Marcelo. Como siempre lo sigo, estoy muy conforme con el trabajo que hacen. Pregunto, ¿la pandemia sabe cuándo termina turismo? ¿Quién controla las obras si es que arranca la construcción? Con el vaivén de los materiales y la aglomeración de personas, esto es imposible. Gracias. Quiero decir que el ministro Pablo Miera se refirió específicamente a este tema y consideraban de que el trabajo de la construcción por lo general es al aire libre y que además no hay los obreros de la construcción, viste que no están todos aglomerados en un lugar, sino que están dispersos en la obra. Bueno, esas son variables que se tomaron en cuenta para tomar la decisión, en definitiva, de que a partir del próximo lunes se reintegren a sus actividades habituales. Estamos en comunicación vía Skype con el abogado penalista, el doctor Mateo Fabra. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, queríamos que nos contaras cómo está afectando todo esto del coronavirus al sistema judicial, más allá de la feria sanitaria que están llevando adelante ya hace algunos días. Sí, efectivamente, esta situación sanitaria ha provocado la adopción de una serie de medidas a todo nivel. La Suprema Corte de Justicia ha declarado también una feria sanitaria, que es una especie de feria judicial, como se acostumbra en enero y julio, con algunas diferencias en el sentido de que si se cumple alguna medida, eh, tiene el efecto que la medida tendría en un día hábil. Se trata de minimizar la cantidad de personal trabajando en las sedes judiciales y se trata de evitar la presencia de personas, salvo en los casos de urgencia y extrema necesidad, con la adopción de medidas sanitarias adecuadas también. Respecto a lo que íbamos a conversar un poco, ahondar un poquito más en detalles, es respecto al sistema carcelario. Pero antes de eso, estaría bueno hacer conocer lo siguiente. Nuestra legislación ya prevé desde el año 1934, ustedes recordarán que yo siempre insisto con que el Código Penal es de 1934. Bueno, el Código Penal nuestro es de 1933 y entró en vigencia en 1934. Y en 1934, el 12 de enero de 1934, se promulgó la ley 9202. 9202. Esa ley 9202 es la ley que regula toda la salud pública de la República Oriental del Uruguay. Seguramente mucha gente no la conocía. Yo me vine a enterar hace poco que existía. Ley Orgánica de la Salud Pública. Y en los primeros artículos ya establece cuáles son las competencias y cuáles son las autoridades que deben hacerse cargo de la salud pública en el país. El artículo segundo dice, en materia de higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes cometidos. Escuchá lo que dice acá. La adopción de las medidas que estime necesarias para mantener la salud colectiva, su ejecución por parte del personal y el dictado de todos los reglamentos y disposiciones necesarias para el cumplimiento de tal fin. Artículo segundo. Más que necesario y actual. En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, el Poder Ejecutivo dispondrá la intervención de la fuerza pública para garantizar el fiel cumplimiento de las medidas dictadas. Acá tú ya tienes la base legal, el sustento legal necesario para que el gobierno disponga de las medidas que entienda necesarias para el cumplimiento de estos objetivos. El cierre de fronteras, el impedimento de salida del país, la declaración, como lo hizo el gobierno
el 13 de marzo, declaración de emergencia sanitaria, la adopción de medidas, por ejemplo, la imposibilidad de bajar a la playa, la imposibilidad de hacer reuniones y actos públicos. Bueno, todo eso, la base, el fundamento legal de todas esas disposiciones está acá. Numeral segundo del artículo 2 de la ley 9202. Verá lo que dice el numeral tercero del artículo segundo. Determinar cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud pudieran constituir un peligro colectivo. Cualquier persona Mateo, que presente. aprovecho eso que estás diciendo porque un televidente nos escribe y dice, pregunta para el abogado, si cuando se rompe la cuarentena hay que comprobar que específicamente esa persona contagió a alguien, al fallecer un contagiado, en el casamiento no debería ir presa la señora Carmela, que obviamente fue ella la que contagió a los del casamiento. Gracias. A ver, obviamente, ese término de obviamente no, a los efectos legales no sirve. En cualquier caso, una sanción penal, acá todo el mundo habla de poner en prisión a Carmela o poner en prisión a fulana, mengana. A ver, si cometió un delito tiene que tener una sanción penal, fantástico. Pero para que tenga una sanción penal tiene que haber una prueba. Yo siempre digo, yo puedo estar absolutamente convencido de que la señora Carmela contagió a 500 personas y de esas 500 personas se contagiaron 5.000 más. Pero estar convencido, pero yo no tengo prueba ninguna. Si se hace un proceso judicial y se determina efectivamente que la señora Carmela o cualquier señora contagió a otra persona y tiene que ser sancionada penalmente, va a ser sancionada penalmente. Pero ya lo hablamos en el espacio anterior. Primero, el artículo 224, que es el que sanciona la violación de las disposiciones sanitarias, ¿verdad? Pero exige, para que se pueda castigar penalmente, exige que haya un daño a la salud humana o animal. A ver, el que traiga la prueba de que la señora Carmela contagió a otra persona, seguramente le van a tener que dar una medalla. ¿Cómo se prueba técnicamente, cómo se prueba científicamente que esa señora contagió a una persona o a 500? Yo no soy médico, pero es muy difícil, una ¿no? prueba... Ayer hablábamos con la directora de Asuntos Legales y le planteábamos este tema de que ante una acusación hay que probar justamente ese contagio y decía, bueno, de alguna manera también se pueden utilizar el tema de las cámaras para hacer un seguimiento de los lugares donde estuvo, a quién puede haber contagiado, con quién puede haber estado, pero evidentemente hay un montón de movimientos o de instancias que se pierden, que van más allá de las cámaras de seguridad, que también se utilizan para quienes rompen o quienes violen la normativa e incurran en desacato, pero es muy difícil llegar a lo que requiere la justicia, ¿no? La prueba plena. Ayer escuchábamos a Reyes de la Asociación de Magistrados del Uruguay en torno a las declaraciones del diputado Alejo Umpierres y dice, bueno, yo le diría que es muy difícil poder probar en este país los extremos que propone el diputado de que si yo encuentro a alguien que contagia a otra persona, directamente lo voy a denunciar. Sí, una cosa es que él denuncie, está perfecto. Claro. Yo también puedo denunciar, claro. puedo ir y denunciar a Marcelo Cullares. Ahora, la prueba, porque acá el problema que hay, bueno, a la productora entonces. A ver, la cuestión acá se dilucida cuando yo traigo la prueba a la fiscalía. Ahora, nadie puede llevar la prueba de que esta señora contagió a nadie porque esa prueba no es posible. No es posible de obtener. ¿Cómo se prueba que una persona contagió a otra si lo que esa persona hizo fue estornudar? ¿Alguien vio el estornudo desplazarse de la nariz de la señora a la nariz del otro? A ver, muchachos, posiblemente la sensación de necesidad de castigo
que es otra cosa aparte y con la que siempre disiento, porque toda la gente cree que va a solucionar los problemas con cárcel, menuda estupidez. ¿Ah? Acá los problemas no se solucionan con cárcel. Si la gente supiera lo que es una cárcel, no estaba pidiendo cárcel para nadie. Acá las soluciones tienen que venir por otro lado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Es imposible sancionar a una persona en Uruguay en aplicación del artículo 224, violación de las disposiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque ese artículo 224 pide dos cosas, exige dos cosas para poner a alguien en la cárcel por ese delito. Exige la violación de las medidas sanitarias, eso perfectamente se puede probar con un video, con una foto, con un testigo. Si yo estoy en cuarentena obligatoria, más allá de que también tiene que haber un requisito formal, que es la firma de alguien que me obliga a mí a estar en cuarentena. Ya hay un caso, ¿no?, de Porque, un procesado con prisión domiciliaria. claro, pero tiene que haber una disposición que me obligue a mí a estar en cuarentena. Claro. Porque no es porque la vecina dijo que yo estoy contagiado y que tengo que estar en cuarentena. No hay ninguna orden. Entonces, si no hay ninguna orden, yo no puedo ser sancionado por desacato, porque yo no estoy desacatando nada. Yo desacato y merezco ser castigado por desacato cuando hay una orden específica y explícita que dice: usted, Mateo Fabra, por escrito, no puede salir de su casa por 15 días o no puede salir del hospital por 15 días porque está en cuarentena, por una disposición sanitaria. Si hay una orden específica de una autoridad y yo la incumplo, ahí estoy cometiendo desacato. Pero si no hay una orden, no hay desacato de nada. Entonces, volviendo al 224, que es violación de las disposiciones sanitarias, en Uruguay es muy difícil que se pueda sancionar a alguien por el 224, porque requiere dos cosas: la violación de la disposición sanitaria, ¿no? Yo me voy, no cumplo la cuarentena, fantástico, pero además de violar la disposición sanitaria, yo tengo que provocar un daño en la salud humana o en la salud animal. Entonces, la pregunta es: ¿quién va a probar que una persona contagió a otra? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Mateo, y en este En caso otros que casos, sale a la luz de este hombre que escapó de Vilar de Bo, que fue de Montevideo a Rocha y que en el trayecto de Montevideo a Rocha contagió a otra persona, y bueno, parece que hay un lío bárbaro, digo, en ese caso sería más fácil, ¿no? no, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo prueban que ese hombre contagió a los pasajeros del ómnibus? ¿Cómo lo prueban? No hay forma. Pero a ver, si una persona contagiada se traslada en un vehículo con personas sanas y esas personas terminan contagiadas después del traslado de esa persona, no configura una plena prueba, ¿no? Pero tampoco allí se puede hacer nada, ¿no? Marcelo, lo que tú estás diciendo es la respuesta a todas las preguntas, a todas las preguntas. Tú puedes hacer 1.000.000 de preguntas, siempre vas a llegar a lo mismo. Si la prueba no es plena prueba, si la plena no es indudable, si la plena es tan cierta que no admite ninguna otra posibilidad, ahí estamos hablando de plena prueba. Claro. Y la plena prueba es lo que se necesita para castigar penalmente a una persona. Está establecido en todo el sistema legal, incluso en el nuevo Código de Proceso Penal, que ante la duda de la prueba, cuando la prueba es dudosa, tiene que beneficiar a la persona imputada. Entonces, me llevan a juzgado a mí con ese hombre que se fue en el ómnibus. Y yo le digo al juez: pero, a ver, ¿y esas personas que iban en el ómnibus? ¿No puede ser que se hayan contagiado al subir al ómnibus y agarrarse del pasamano que estaba infestado? O sea, sí, puede ser. Capaz que el chofer estaba infestado y no sabía y Entonces nos contagió a estamos toda la persona. enfrentando a una suerte de vacío legal en cuanto a cómo encarar desde el punto de vista jurídico una pandemia que tiene consecuencias sobre la vida humana directamente. No, yo entiendo que no, Marcelo. No hay un vacío legal porque está todo, absolutamente todo, reglado y regulado. Estamos en un vacío legal cuando no tenemos disposiciones, pero ya te estoy diciendo,
Desde 1934 tenemos disposiciones. Bueno, ¿y cómo lo Lo que nos llamarías vos enfrentamos, a esto de que no se puede, como no se puede comprobar de que haya sido, como no hay una plena prueba, bueno, puede haber gente que se contagie por irresponsabilidad de otros, pero no va a haber justicia? exactamente, pero eso no es un problema de vacío legal, sino que es un problema de prueba. Un problema de prueba como hay en cualquier otro delito. ¿Cuántos homicidios hay sin aclarar? ¿Por qué? Porque no tenemos la prueba. ¿Cuántos hurtos hay sin aclarar? ¿Por qué? Porque no tenemos la prueba todavía. Sabemos quién fue, pensamos quién fue, suponemos que fue, pero no tenemos la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Si no hay prueba, no hay nada. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Si yo no tengo pruebas de que fulano contagia a Mengano, yo no puedo hacer nada. Claro, en este Si yo caso, soy... perdón, doctor, las pruebas pasan a ser únicamente por desacato a la autoridad. O sea, de la persona que rompa con su cuarentena que fue decretada, o que rompa con su aislamiento obligatorio que fue decretado, o que rompa con alguna medida de cierre, por ejemplo, de playas o cierre de espacios públicos que fue decretado, y ahí pasa a ser únicamente desacato a la autoridad. Después, toda la parte de contagios, digamos, es que queda fuera de este ámbito legal. Exactamente, porque son dos cosas diferentes. El desacato ocurre, en este caso, como cualquier otro caso, cuando tú tienes una orden específica que tienes que cumplir. A ti te dan la orden de que tú no entres a esa casa. Tú entras a esa casa, cometes, aparte de violación de domicilio, cometes desacato. A ti te dan la orden por escrito, tienes que estar debidamente notificado, todo legal. Te dan la orden de que tú no puedes hacer tal cosa. Tú la haces, incurres en desacato. Te dicen, no puede bajar a la playa. Usted baja a la playa, desacato. Te dicen, no puede romper la cuarentena. Estás notificado oficialmente, como corresponde por la autoridad sanitaria. Sí estás notificado. Rompiste la cuarentena, eso es desacato. Punto. Eso es clarísimo, tal cual tú lo dijiste. Ahora, el tema del contagio no se puede probar. Yo no conozco a esta altura ningún caso en que se pueda probar que una persona contagió a otra porque estornudó. No existe. Técnicamente, científicamente, no existe una prueba. Y si no existe una prueba, no puede haber sanción. Mateo, ¿cuál es la situación carcelaria, digo, en el país en general y en Maldonado en particular respecto al coronavirus? Bueno, esto ha provocado, obviamente, una situación bastante compleja, ¿verdad? Hay un oficio, el oficio 38 del año de 2020, es del 5 de marzo de 2020, en el que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Petit, le comunica, le informa a las autoridades, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Salud Pública, cuál es la situación de las cárceles en el Uruguay, a efectos de que se tomen las medidas pertinentes para evitar casos de coronavirus en las cárceles. Antes de que estallara el primer caso en Uruguay, ¿no? Una semana antes, Sí, sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Una semana antes ya había una alerta. ¿Por qué? Porque se conocía la situación y se conocía que esto se venía, se sabía que se venía. Entonces el comisionado advirtió, por ejemplo, que en el sistema penitenciario no existían lugares donde aislar los internos que por periodos de mediana o larga estadía deban estar aislados de la población general y con atención médica. Bueno, a nivel nacional se dispuso por parte del Instituto de Rehabilitación una serie de medidas que se denominaron el protocolo de actuación por el tema de la pandemia y que implica, por ejemplo, la reducción sustancial de las visitas, que a mi criterio tendrían que haber sido suspendidas absolutamente. No puede ir una sola persona a la cárcel que de visita, a ver, mi amor, son 20 días, un mes que te estoy pidiendo, quédate en tu casa, no te muevas, que dentro de un mes lo vas a ver igual. No se va a morir porque no lo vea dentro de un mes. Me parece a mí que las visitas tendrían que haberla suspendido definitivamente hasta un nuevo aviso. Pero, contrariamente a lo que yo pienso, ellos pensaron que era suficiente con reducirlas a una persona por recluso, con una serie
controles sanitarios que le hacen lavar las manos a la persona que ingresa, después usar alcohol, tapabocas, guantes, bueno, una serie de medidas sanitarias. Dentro del sistema interno penitenciario se trata de darle esa especie de recreo que los reclusos llaman patio, que es la posibilidad de salir de su celda un rato por día. Los que tienen la suerte de tener ese privilegio pueden salir al patio, pero ahora ya no se hace como se hacía antes, que salía un módulo entero. Ahora salen 5 o 6 reclusos un rato, entran, salen otros 5 o 6 y así, para que no haya aglomeraciones. De todas maneras, hay módulos en las cárceles donde la cantidad de reclusos es significativa, donde hay en una habitación 20 personas, digo, ya es significativa cantidad de gente reunida, ¿verdad? Pero como se trata de mantener aislado todo el sistema para que el virus no entre, si llega a entrar, bueno, estamos en problemas graves. Pero en la medida que se puede evitar el ingreso de ese bicho a la cárcel, la vamos zafando. Por ahora no hay casos. Había un caso y fue aislado en el CONCAR, a efectos de tener control sobre esa persona, sobre ese individuo, pero no se ha conocido o no se han dado a conocer ningún caso oficialmente de personas que estén contagiadas en el sistema carcelario. Obviamente que acá no podemos olvidar de la cantidad de personal policial que ingresa a diario a las cárceles por distintas razones, y obviamente que se han adoptado todas las medidas que el sistema permite y del que se puede disponer, ¿verdad? Artículos de limpieza, higiene permanente del establecimiento, se está permanentemente lavando los pisos con aguajanes. Bueno, se trata de mantener todo lo más limpio y prolijo posible, cosa de evitar la expansión de este bicho por ese medio, ¿verdad? Pero, obviamente, nosotros sabemos cuáles son las condiciones del sistema carcelario en su conjunto, ¿verdad? ¿Y cómo son los pasos a seguir en caso de que algún carcelario sea contagiado o presente los síntomas en materia legal también, ¿no? Porque imagino que debe contar con sus derechos para poder aislarse, para poder prevenir y también para los derechos de los que lo rodean de no someterse o no exponerse a ser contagiados. En todos los establecimientos carcelarios, que son 26 en el país, ya a esta altura ya está previsto un determinado lugar, un alojamiento específico y especial, separado y aislado, para poner a las personas que pudieran estar contagiadas de ese virus. Ante la presencia de síntomas en un recluso, se lo coloca en ese pabellón ahí, que está, ya te digo, preparado, ajustado a la realidad y dentro de las posibilidades, está ajustado para internar de alguna manera a esa persona en ese lugar. ¿Para qué? Para que reciba la atención inmediata, para que se determine si efectivamente está contagiado o no, y si el estado fuera de necesidad, trasladarlo a un centro asistencial. Si es necesario, se lo va a llevar. Es un derecho del recluso y una obligación del establecimiento. Mateo, para cerrar, ¿está confirmado que los reclusos tengan teléfonos celulares, en este caso de cuarentena, para estar comunicados con las familias? ¿Había trascendido esa información? Sí, una cosa es la letra y otra cosa es la realidad. Los reclusos han tenido celulares desde siempre. De verdad. O sea que ahora que haya un papelito que diga que sí lo pueden tener, no tiene a los efectos no tiene ninguna trascendencia, ninguna relevancia, porque si yo he tenido celular desde que entré a la cárcel, que ahora vengan con un papelito a decir que lo puedo tener, a ver, la payasada de siempre. Siempre han tenido celular. Y ahora lo siguen teniendo.
y no creo que nadie se lo saque. Capaz que ahora hay más reclusos que tengan, ¿no? Porque antes de repente no era la totalidad de la población carcelaria. Obviamente hay delincuentes que siguen operando desde el interior de la cárcel, mandando en sus bandas o en sus reductos o en sus feudos y manejando todo a través del celular, pero en este caso para justamente contrarrestar de que no tengan visitas y de que no puedan ver a los que van en la visita semanal, bueno, darles a todos el teléfono para que puedan hablar con sus familiares, o sea, una práctica de toda la vida, pero ahora oficializada y generalizada, digamos. Claro, pero tampoco tenemos que mitificar el tema del celular. A ver, si yo estoy en la cárcel y recibo visita, las instrucciones las mando por celular o las mando por el que me vino a ver. Y el que me vino a ver se lleva todas las órdenes que yo tengo para dar a mi gente que está trabajando conmigo afuera y él los vi. O sea, tendría que estar aislado de tal manera que tendría que estar en una isla sin comunicación con nadie para evitar que pasara lo que ya sabemos que pasa. O sea, el celular es una herramienta que puede facilitarles a ellos la comunicación, pero nada más. O sea, no es vital. No es vital. El celular es una herramienta más. Y si se la sacas, la van a sustituir por otra cosa. Claro. Porque yo en la visita a ver al jefe y el jefe me da todas las órdenes, yo vengo afuera y hago cumplir las órdenes o las cumplo yo y estamos en lo mismo. No es tanta, no hay que darle la importancia que no tiene. Clarísimo, Mateo, como siempre. Te agradecemos mucho por esta nueva comunicación. Te mandamos un abrazo. Hay mensajes aquí que dicen que es muy interesante escucharte porque sos claro de conceptos y hablas en un lenguaje que lo entiende todo el mundo, que eso es muy importante. Así que, bueno, comparto estos mensajes contigo. Bueno, me reconforta que eso sea así porque la finalidad es esa. Exacto. Que la gente conozca, que sepa y hablar sencillo, así hablar clarito, porque en definitiva no hay misterio acá. Ha sido un gusto para mí. Nos hablamos la semana que viene. Gracias, Mateo. Abrazo a la distancia y hasta la semana que viene. A propósito de lo que veníamos hablando, ya nos vamos a la pausa. Buen día, buen programa. ¿Qué sabrá de trabajo en la construcción el ministro Pablo Mieres? En la obra que estoy, en Fendi Chateau, en la Parada 17, en La Mansa, acá en Punta del Este, somos más de 400 personas. Esto en referencia a lo que yo comentaba hace un ratito de que liberarían, la construcción volvería a trabajar a partir del lunes porque ponderaron de que es un trabajo que lo hacen al aire libre y que no hay aglomeraciones de personas, que por lo general los obreros se distribuyen en un edificio o en una obra separados y que, bueno, no configurarían un tema de riesgo. Bueno, nos escribe un obrero de construcción y dice, ¿pero qué sabe este hombre si en la obra que yo trabajo somos 400 personas? Evidentemente debe haber excepciones donde también haya reunión de trabajadores de la construcción. Sí, ¿no? Y también donde están expuestos al intercambio de materiales, ¿no? Claro. Y en todos los pisos, imagino, en las obras de construcción tampoco cuentan con la poder lavarse las manos, ¿no? Es materia de higiene. Hay que ver cómo se toman estas medidas justamente para prevenir posibles contagios, ¿no? Exactamente. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a una pequeña pausa, quédense con nosotros, tenemos mucho más para compartir con ustedes aquí en la mañana del 11.